Hola queridos hermanos todos, sean bienvenidos en esta oportunidad para poder compartir otra vez, en mi caso de la palabra de Dios a ustedes, para poder recibirla, esta palabra implantada pues en nuestros corazones, ¿no? Tengo el privilegio de poder estar exponiendo delante de ustedes y bueno, para comenzar, antes que nada, antes que poder tratar este tema en el libro de Gálatas, vamos a comenzar orando, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos y dirigirnos a Dios en oración. Padre Santo, te agradecemos por este momento, gracias por este tiempo tan precioso que nos permites disfrutar de tu palabra. En mi caso, Señor, dame sabiduría para poder exponer correctamente tu palabra y este llegue a los corazones de una manera profunda. Y realmente bendice también a los hermanos para que puedan ellos estar atentos, no haya ningún tipo de distracción en este momento. Agradecemos por todo y gracias porque tú siempre nos iluminas y nos vas a enseñar a cómo tratarnos mejor aún con nuestros hermanos en Cristo, a pesar de que siempre van a haber dificultades de muchos tipos. Gracias por todo y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de comenzar leyendo este pasaje, quiero enseñarles que muchas veces existen conflictos dentro de las congregaciones entre hermanos, ¿sí o no? Esto no es algo raro, esto no es algo que pasa solamente con algunas personas, ¿no? Con la mejor congregación o la peor congregación. No se trata de eso, hermanos. No se trata de que si una congregación tiene más problemas, quiere decir que es menos espiritual. Y una congregación tiene menos problemas, es más espiritual. No tiene nada que ver eso. La cuestión es cómo nosotros podemos comenzar a arreglar esas situaciones y cuál es la verdadera preocupación que hay y la unidad verdadera que puede existir los miembros los unos de los otros, ¿verdad? Y debido a estos problemas que se van originando, a veces hay conflictos, contiendas, divisiones y resentimientos. Recuerda que los problemas en sí no son pecado. El pecado en sí es la reacción que yo puedo tener ante esa situación. Entonces ya podemos ver varios ejemplos en la palabra. Por ejemplo, en los Corintios. Unos decían que eran de Apolos, otros que eran de Cefas, otros de otro grupo, otros de otro grupo. Pero Cristo no está dividido, Cristo es uno solo. Y ese es el problema que muchas veces nosotros también padecemos en nuestras congregaciones, ¿verdad? En vez de estar diciendo, oye hermano, ¿sabes qué? Te perdono. Oye hermano, vamos a arreglar esta situación de esta u otra manera, de acuerdo a como dice la palabra de Dios. En vez de eso, pues estamos dividiéndonos, en vez de eso nos insultamos, en vez de eso terminan habiendo más problemas todavía, cuando eso podría haberse solucionado de repente al principio. Por otro lado, también hay hermanos que caen en pecado, pero en vez de ayudarles, son fáciles de señalar con el dedo. Eso también pasa mucho de una manera recurrente, ¿verdad? Este hermanito cayó por ahí, o me ha parecido que ese hermano cayó por ahí en la calle, lo vi. Entonces, eso a veces por una percepción corre lo que se llama el chisme. Entonces comienza a correr que me pareció esto, me pareció lo otro y se comienza a hacer como un teléfono malogrado, de tal manera que todas las personas ya tienen un mal concepto de un hermano. En vez de señalarlo y condenar su pecado y poco más expulsarlo de la iglesia, en vez de eso yo ir y arreglar con esa persona. Bueno, esto también se suele dar ciertamente y a veces por esas situaciones también hay que se habla mucho a espaldas y a veces con la excusa, ¿no? Hermano, ¿sabes qué? Vamos a hablar por ese hermano, ¿por qué ha caído en eso? Entonces ya se comienzan a difundir incluso pecados, incluso en la consejería, ¿no? En la consejería se dice, hermano, ¿sabe qué? No cuente esto, y lo comienzan a contar porque queremos hacer quedar mal al otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción cuando vemos a un hermano fallar en algún pecado? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de esto? Y justamente por eso yo quiero compartirles acerca de ese tema tan importante, ayudando a los caídos, es el título de nuestra lección del día de hoy. Y vamos a leer, por favor, Gálatas capítulo 6, versículos del 1 hasta el 5. Leamos, por favor, vamos a nuestra Biblia. Dice así: Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Como vuelvo a repetir, hermanos, el tema del día de hoy es ayudando a los caídos. Y la primera solución de cómo ayudar realmente a alguien que falló, a alguien que se cayó, es restaurándole, ¿no? Otra vez vamos a leer, por favor, el versículo 1.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, hermanos, tenemos que restaurar ciertamente con espíritu de mansedumbre a aquellos que fallan, pero lo primero que se nos dice es que es vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Ahora, cuando también se nos dice acá sorprendido en alguna falta, quiere decir que tal vez un hermano fue descubierto pecando en un acto vergonzoso. Es decir, esa falla que cometió ese hermano no fue simplemente una fallita por ahí que se le escapó. No, probablemente se está refiriendo acá el apóstol Pablo a una falla constante, a una falla en donde él está siendo recurrente y lo ha tenido de manera oculta. Pero 1 Timoteo capítulo 5 y en varios versículos nos habla, en el libro de Lucas también nos habla la palabra de Dios de que nada puede permanecer oculto por siempre, ¿verdad? Tarde o temprano eso va a salir a la luz. Y eso a algunos se les descubre antes, a algunos se les descubre después, pero todo eso va a ser juzgado delante del Señor. Y lamentablemente esto de sorprendido tiene que ver con que esa persona de repente estaba adulterando, de repente estaba fornicando, de repente estaba cayendo en un pecado bien gravoso, bien exagerado, de tal manera que estas personas espirituales, si vemos a una persona sorprendiéndola ahí en el acto infraganti, pues eso quiere decir, ¿no? Sorprendido, es decir, con las manos en la masa. Entonces, de repente esa persona que se ha sorprendido en esa falta ha aparentado vivir en la piedad, ha aparentado vivir de una manera correcta, de una manera recta, justa, íntegra, pero sabemos de que aunque hay muchas personas que aparentan ser muy buenas, al final de cuentas, de repente pueden tener algún tipo de pecado oculto en sus vidas, a escondidas, pero recuerden que nadie, absolutamente nadie, se puede escapar ni esconder del Señor porque Él es omnipresente. Entonces, esas personas en realidad no están teniendo un verdadero amor ni un verdadero temor del Señor. Asimismo, cuando se dice sorprendido en alguna falta, la palabra falta da la idea de caerse a un lado, ¿no? Así como tal vez yo estoy parado aquí y puedo caerme a un lado a un abismo. Bueno, más o menos esa es la palabra falta. Otra cosa es deslizarse, así como cuando uno se resbala, ¿no? O cuando uno está en una pista de patinaje, pues si uno está y uno no sabe patinar muy bien y está con un patín, entonces se desliza, se va yendo hacia un lado. Y la última acepción es tropezarse. Creo que todos nos hemos tropezado, ya sea en una bicicleta, sea corriendo, sea caminando, ¿no? Subimos a una vereda y ¡pum! Nos torcemos el pie. Eso más o menos es la falta. Hermanos, entonces nosotros también tenemos que identificar, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Hay muchas personas que son sorprendidas en faltas, en cuestiones pecaminosas y que son gravosas y no solamente que han sucedido una vez, sino que son de manera recurrente. Es decir, esas personas ya se están deslizando, se están saliendo del camino correcto de la palabra de Dios y se están yendo por otro camino que no es lo más recomendable y obviamente o bien estamos en el Señor o bien estamos en el diablo. Y esas personas lamentablemente pues se están dejando llevar, están apagando el espíritu, se están dejando llevar más por su carne que por el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo comprobado, lo que se descubre de esta persona. No es solamente un rumor, es algo que yo lo he visto a esa persona cometiendo ese pecado. En ese sentido, si encontramos a alguien transgrediendo la ley, debemos entender que tal vez esa persona aún no es madura, ¿verdad? Probablemente pase eso, pero también ha pasado con pastores, también ha pasado con personas que ya tienen mucho tiempo en la fe, pero usualmente esto suele pasar con personas que todavía no han entendido bien, que son niñas espiritualmente, que todavía no pueden comer el alimento sólido de la palabra de Dios, sino que solamente están tal vez adquiriendo la leche, ¿verdad? Es por eso que muchas veces se les puede decir, oye, en sus redes sociales ha publicado esto, de repente lo hemos descubierto en una foto con esto. Sin embargo, aquí apunta a quienes somos espirituales, es decir, nos está hablando a los cristianos que de repente ya tenemos un poco más de tiempo, y no solamente alguien que tiene tiempo, sino que ha madurado en la fe, que ha progresado realmente en su vida espiritual. Entonces, nos está hablando justamente a la iglesia. Es decir, a quienes nos dejamos llevar por el Espíritu y somos de ejemplo. Es decir, nosotros identificamos esa situación y tenemos que entender, oye, yo soy espiritual, entonces ¿ahora qué voy a hacer? Y eso es lo que ya nos va a decir ahora el apóstol Pablo, que debe hacerse con espíritu de mansedumbre, como lo hemos leído ya acá en el versículo 1. No solamente tenemos que identificar la situación, nosotros que somos espirituales, no solamente tenemos que ya nos le hemos sorprendido una falta, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Entonces,
Si somos espirituales, debemos restaurar a un hermano. Esto debe hacerse de manera mansa y de manera humilde. Hermano, lamentablemente muchas personas son tan duras. Cuando ven a una persona cayendo en falta, le gritan, le dicen te vas a ir al infierno, que vete de la iglesia, tú no eres un creyente. En otras palabras, lo señalan con el dedo, lo condenan, en otras palabras, se creen ya jueces. Y eso tampoco es lo más correcto, hermano. Lo que nos está diciendo es de una manera humilde, de una manera mansa. Más adelante vamos a ver, no sea que tú también seas tentado. Así, con esa misma vara con la que mides, a ti también el Señor te va a medir. Esto nos da la idea de que muchas personas pueden estar destruidas, pueden estar arruinadas, pero nuestro deber es traerlas de nuevo al Señor. Hermanos, esas personas pueden estar con mucho dolor. Pueden estar de repente, claro, de repente pueden estar viviendo en pecado constante y constante y constante y no quieren arrepentirse. Pero recuerden que el pecado siempre trae consecuencias a la vida. Nadie puede decir, yo peco, peco, peco y me va a ir bien, va a haber recompensas en mi vida. No, tampoco es así. Pero bueno, hay que entender de que si esas personas están arruinadas, pues no las podemos arruinar más. Obviamente, si es parte de una congregación, también hay algo que se llama la disciplina eclesiástica. Pero sobre todo, pues está también la consejería con la bendita palabra de Dios. Así que hay que traerlos de nuevo, hay que levantarlos. Lo que el Señor siempre quiere y lo que nos hace a nosotros, obviamente también nos castiga. En Hebreos capítulo 12, y también en Apocalipsis capítulo 3 dice de que a nosotros nos tiene por hijo. Y si nos tiene por hijo, entonces el Padre, que es Él, nos azota, nos castiga, nos da duro, porque realmente nos ama. Si no nos castigara, entonces quiere decir que no nos amara, pero no es así, ciertamente. Así que nosotros también tenemos que entender de que debemos reprender a esa persona, le debemos decir fuerte, pero al mismo tiempo con amor, siempre dando por los dos lados, con humildad otra vez, y entendiendo que esa persona probablemente está destruida por ese pecado. Entonces nosotros tenemos que alentarle, tenemos que animarle, tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? Hay solución en Cristo Jesús, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner de tu parte o no vas a poner de tu parte? Así que no debemos bajo ninguna circunstancia abandonarlos, dejarlos a su merced, sino tener una profunda preocupación. Oye, yo todos los días me voy a comprometer a orar por esa persona. Me voy a comprometer de repente a visitarlo. Oye, ¿sabes qué? Mañana nos encontramos para comernos un helado. Vamos a comernos ahí un almuerzo, una cena, y vamos a conversar acerca de ese pecado. Y el otro día vamos a tener un discipulado, querido hermano. Vamos a tratar de arreglar ese problema, pero tú también tienes que poner mucho de tu parte, recuerda. Así, poco a poco, hermanos, es el interés que nosotros tenemos que tener. No es que decir, pues ya simplemente cayó, le voy a estar contando y chismeando a todo el mundo. ¿Eso será restaurar con espíritu de mansedumbre? Pues de ninguna manera, ¿no? Aún así, la sanación espiritual solamente la da el Señor. Hermano, tú puedes tener una preocupación muy grande, pero puede ser que esa persona no quiera recibir esa restauración. Simplemente digo, oye, qué cargoso. Esta persona que me está siguiendo, yo quiero vivir mi vida. Yo quiero vivir de una manera libre, independiente. Bueno, y esas personas obviamente no han entendido bien de que ahora ya no viven para sí, sino que viven solamente como esclavos del Señor. Eso es lamentable, hermanos, cuando pasa, pero hay que entender que también hay muchas personas nuevas que todavía están caminando poco a poco en la fe, gateando en los pasos de la vida cristiana. Entonces la sanación espiritual también tiene que ver con el interés, pero recuerda que no eres tú el consejero, el que sana a esa persona. Es Dios el que trae esa sanación, el que trae la restauración por completo. Vamos a ver este pasaje que está en Santiago capítulo 5, que a mí también me gusta muchísimo. Así que busquemos por favor en nuestras Biblias Santiago capítulo 5, versículos 19 y también 20. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué hay que hacer? ¿Juzgarlo? ¿Hay que contarle a todas las personas? No, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, eso es lo que hay que hacer volver a esa persona. Ciertamente, no siempre que uno cae en pecado quiere decir que ya nos hemos extraído de la verdad, que ya nos hemos ido al mundo. Pero recuerda que también nosotros como humanos exageramos algunas cosas, o a veces puede ser que algunos pecados los veamos de una manera más flagrante que otras. Porque no es lo mismo que yo te descubra mintiendo que yo te descubra fornicando o adulterando. Son cosas distintas, obviamente, y cada una tiene que tratarse de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su gravedad. Ciertamente sí, eso es cierto, ¿no? Pero nuestro deber siempre es preocuparnos por esas situaciones, porque aun sea una mentira o un pecado pequeño, eso puede ir progresando, puede ir ocasionando cada vez más daño y más daño y más daño en el cuerpo de Cristo o en las relaciones de esa persona. Hermanos,
Esto tiene que ver más que nada con el amor. El amor también nos dice, la palabra de Dios, que el amor cubrirá multitud de pecados. Así como nos dice este versículo, cubrirá multitud de pecados, el amor también cubre multitud de pecados, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Un verdadero amor, un sacrificio por esas personas que realmente todavía son débiles o que han caído en alguno de estos pecados. Muy bien, entonces hemos visto que la ayuda a los caídos tiene que ver con restaurarlos con espíritu de mansedumbre, entendiendo que nosotros pues somos espirituales, pero que hemos visto realmente que estas personas han sido sorprendidas en alguna falta. Pero número 2, podemos también entender aquí en la palabra de Dios que no solamente es restaurándoles, sino también sobrellevando, ¿ya? En primer lugar, restaurándole. Pero en segundo lugar, sobrellevando. Vamos a leer otra vez, por favor, el versículo 2. Gálatas, ya vamos a regresar aquí al libro de Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, las cargas los unos de los otros, nos dice en este versículo. Eso es lo que hay que sobrellevar, o lo hay que llevar, lo que dice otra versión como la Biblia de las Américas. Debemos tener un interés genuino por los diferentes problemas que pase un hermano. Ya estaba mencionándolo esto antes, hermanos, pero ciertamente es un interés genuino, es el verdadero amor. Yo tengo que preocuparme por esa persona. Bueno, eso pasa también en las iglesias, ¿no? A todos nos pasa de que muchas personas van a la iglesia por un tiempo, van un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y de un momento a otro, ¡pum!, desapareció ese hermano, se evaporó, se deshizo como el humo esa persona. Y bueno, y esa persona tal vez está con un pecado, o de repente tiene algunas cosas o dificultades en su familia, lo han de pedir su trabajo y está desanimado. Y nosotros, ¿qué hacemos ante esa situación? Yo les pregunto. Y yo creo que debemos hacer también una mea culpa, y yo me incluyo ahí también porque en muchas ocasiones una persona estaba yendo 1 mes, 2 meses y hemos estado haciendo seguimiento, pero dejó de ir y me quedé con los brazos cruzados y no hice absolutamente nada. Y eso es algo que Jesús no hacía, por ejemplo. Jesús siempre se dedicaba a predicar por Galilea, por Samaria, bueno, por diferentes zonas, y él siempre estuvo dispuesto a ir a buscar a los perdidos. No que solamente llegaran los perdidos, sino el ir a esas personas que tenían necesidad, porque ellos tenían necesidad de médico. Porque él no vino a sanar a los que están sanos, él vino a sanar a los que estaban enfermos. Y nosotros tenemos que hacer esto de igual manera. Hay personas que tienen toda la disposición, pero cayeron y no hay nadie que nos levante y dicen, wow, entonces en esta iglesia no tienen ningún tipo de amor, nadie me llama. Y eso tampoco es una actitud buena, porque nosotros vamos a la iglesia principalmente por Cristo. Pero a todos nos gustaría que vamos a una congregación y nos reciban con los brazos abiertos, que alguien se acerque a saludarnos. Eso pasa también con las personas nuevas. Muchas personas nuevas llegan y nunca les hacemos ningún tipo de caso, porque ya tenemos de repente un grupo de amigos, ya tenemos nuestro grupo más cercano de hermanos con quienes siempre conversamos, nos reímos, pero siempre tenemos que hacer un sacrificio también por aquellas personas que todavía tienen diferentes cargas y diferentes necesidades. Así que, hermano, todo esto nace otra vez del amor, que vamos a ver ahora que es la ley real o la ley principal de los mandamientos. Estas cargas tienen que ver entonces con dificultades que son difíciles de solucionar por uno mismo y que requieren de sostén. Creo que todos nosotros hemos pasado por esta situación, ¿no? Todos nosotros hemos tenido cargas, hemos tenido dificultades en lo que he dicho, oye, ya no puedo más, estoy totalmente afligido en mi corazón, estoy débil, ya no quiero seguir viviendo. Hay personas que dicen así, ya no quiero seguir viviendo, la vida para mí ya no tiene ningún tipo de sentido, por lo tanto me voy a quitar la vida. Bueno, hay personas así, que no tienen ningún tipo de vida, pero recuerda, hermanos, que el Señor nunca te va a abandonar. Dice en 2 Corintios capítulo 1, por ejemplo, que Dios es el Dios de toda consolación y que Él es un Dios que jamás nos va a abandonar a ninguno de nosotros, y que así como con esa consolación con que nos consoló a nosotros, yo también voy a poder consolar al otro hermano. Pero eso es algo que no entendemos muchas veces. El Señor me consoló y ya me quedo ahí. No es así. Hermanos, hay situaciones en las que, por ejemplo, hay mujeres que han pasado por el aborto y han sido restauradas por Dios, y el Señor las ha acompañado, les ha hecho tener un gozo, otra vez una paz tremenda. Pero ahora, ¿qué hay que hacer con esa experiencia? ¿Me la guardo? No, ahora yo también voy a poder ayudar a una persona que está pasando por un problema terrible y tremendo como esto. Eso es lo que hay que entender. Yo pasé por un cuadro de depresión, por ejemplo. Ya. Entonces pasé por un cuadro de depresión. Ahora yo también tengo que
ir a ayudar a alguien que está pasando por un cuadro de depresión y decirle que solamente la paz que sobrepasa todo entendimiento va a dársela el Señor Jesucristo, más no las pastillas, más no las inyecciones, más no otras situaciones. Entendamos también de que la mayoría de problemas tenemos que también afrontarlos nosotros solos, porque muchas veces las personas se escudan, no, entonces voy a buscar de frente a mi amigo. No, primero dobla tus rodillas, primero pídele al Señor, primero depende de Él en su palabra, porque las personas no son las que te van a curar otra vez, es el Señor el que te va a restaurar por completo. Pero ciertamente también el Señor en su plan está, no solamente, que es lo más importante, tener una buena comunión con Él, sino también que Él envía a diferentes personas para que realmente nos ayuden en esa necesidad espiritual. Y esas personas también tienen diferentes dones para poder enseñar la palabra, para poder aconsejar de una manera profunda. Y a veces también acompañar. A veces las palabras sobran, hermanos, pero también un abrazo, un hermano te amo, estoy aquí para sostenerte, eso también es muy bueno. Pero la manera de hacerlo es con paciencia, sabiendo que también habrán errores de parte del hermano. El hermano no es perfecto, el hermano no es íntegro totalmente, el hermano no es que es totalmente maduro. Recuerden que todos estamos progresando hacia la meta que es Cristo, extendiéndonos, decía Pablo en Filipenses 3, extendiéndonos ciertamente a lo que está adelante, pero dejando también y olvidándonos de lo que queda atrás. Eso es algo que tenemos que entender y tener muy presente. Las personas no son del todo perfectas y siempre de repente van a estar cometiendo algún pecado, y para eso nosotros debemos tener paciencia y mucho amor y mucha perseverancia también. Hay hermanos, hay testimonios realmente tremendos en donde hay personas que ya no han querido abrir la puerta, ni siquiera su consejero, pero ellos han insistido y sobre todo con oración y con perseverancia lo han podido lograr, y el Señor los ha usado grandemente. Pero como les estaba diciendo, esto de sobrellevar las cargas los unos de los otros también tiene que ver con que así cumplimos la ley de Cristo, ¿no? Eso es lo que nos sigue diciendo también en este versículo 2. Entonces de esta manera cumplimos su ley, que es el amor. Ustedes pueden revisar también otros versículos como Gálatas 5:14, que acá mismo, Romanos 13 del 8 al 10, Santiago 2 del 8 al 9, es la ley regia, es la ley suprema, la ley del amor. En este caso, pues Gálatas 5:14 estaba hablando en un contexto de la circuncisión. Algunas personas estaban diciendo, oye, circuncídate para que seas salvo. Entonces los judaizantes, el apóstol Pablo durante toda la carta había estado hablando acerca de eso, pero estas personas no tenían ningún tipo de amor. Entonces él le decía, ojalá ustedes se mutilen, ustedes se castrasen. Y les hablaba muy duramente porque ellos estaban perturbando a la iglesia de Cristo, y eso no servía absolutamente de nada. Porque eran gentiles, esas personas eran personas que habían conocido realmente la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, pero se estaban dejando engañar por los días, por los meses, por los años. También lo voy a decir en el capítulo 4. Pero lo más importante era otra vez el amor, el ayudarse unos a otros, el hecho de sostenerse unos a otros, levantarse, ¿ya? Eso también tiene que ver pues con el servicio mutuo y el hecho de dar con todo con tal que el hermano se sienta apoyado. Hermano, el servicio mutuo, el hecho de servir, ese es el sentir que debemos tener realmente. No tanto recibir, porque claramente la palabra de Dios nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces muchas veces nosotros recibimos bendiciones, un hermano me invita a comer, un hermano me aconsejó, ya, pero ahora yo también tengo que dar. De gracia el Señor me dio, ahora también dad de gracia. Y muchas veces tampoco entendemos eso, hermano. Recordemos bien esta situación, ¿sí? Así que hemos visto hasta ahora que ayudar a los caídos tiene que ver en primer lugar con restaurándoles. En segundo lugar tiene que ver con sobrellevar, ya, con hacerlo de manera paciente, con hacerlo sobre todo con amor. Así cumplimos la ley de Cristo. Y por último, también considerándote. Hemos visto 3 gerundios, ¿no? Primero, restaurándole. Número 2, sobrellevando. Y ahora, número 3, considerándote. Y hermano, vamos a ver que eso está en el versículo 1 en la última parte y versículos del 3 al 4. En la última parte del versículo 1, miren qué interesante, que dice, restaurate con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, aquí está el gerundio, no sea que tú también seas tentado. Debemos apoyar a un hermano sabiendo que nosotros también somos débiles, ¿ya? Hermano, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, por ejemplo, dice que
el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Muchas personas podrían decir, no, pero es que yo, mira, ya tengo 20 años en la vida cristiana, yo ya no puedo caer ya. Una mujer se me pasa por ahí y yo ya miro para otro lado. Yo ya estoy bien armado de la armadura, ¿no? Del Señor. Ya estoy con toda la armadura del Señor. Ya nada me puede tocar. ¿Eso era así? No. En realidad, todos nosotros tenemos que tomar decisiones cada día de nuestra vida y ser perseverantes para no retroceder otra vez al mundo y a los vicios que se puedan ir presentando. Así que hermanos, para nosotros poder ayudar a otros, también tenemos que considerarnos a nosotros mismos y saber de que somos muy débiles, saber de que somos frágiles y de que en cualquier momento podemos caer, por lo tanto debemos siempre consagrarnos cada vez más al Señor. Entonces hay que reconocer que podemos caer en tentaciones y no tendría sentido que yo acuse a alguien cuando yo hago lo mismo. Eso también nos dice en la palabra de Dios, ¿no? Ahí en el libro de Romanos capítulo 2, en Mateo 7, ¿no? En muchas situaciones nosotros decimos, hermano, tú estás haciendo mal, porque tú estás fumando. Y yo en oculto también estoy fumando. Y eso pues no tiene ningún tipo de sentido, hermanos. El Señor sabe ciertamente nuestros pecados y nuestras debilidades, pero Satanás también lo sabe. Entonces hermanos, siempre procuremos hacer lo correcto y consideremos a nosotros mismos de que también somos pecadores y de que para nada somos perfectos. Así que si yo quiero aconsejar a otro, primero yo también tengo que estar bien delante del Señor, sobre todo si yo quiero aconsejar un pecado específico, sobre todo si yo no lo estoy haciendo de esa manera. Ahora, también nos dice de que no hay que ser soberbios en el versículo 3. A lo que se refiere Pablo aquí es al hecho de no vanagloriarnos con diversas actitudes pecaminosas, ¿ya? Y acá lo dice en el 5.26 de Gálatas, unos versículos más anteriores, nada más dice, no nos hagamos vanagloriosos, que dice, irritándonos unos a otros, envidiándoos unos a otros. Obviamente esta vanagloria tiene que ver con que habían irritaciones, algunos tipos de peleas y también envidias. Que él tiene más, yo tengo menos, o yo tengo ciertas cualidades y él no lo tiene, mira, me jacto. Y eso no estaba bien, de ninguna manera. La soberbia se había apoderado de muchos de estos gálatas, el orgullo, se estaban enalteciendo, pero recuerde de que cuando uno se enaltece, en realidad el Señor lo humilla. Y cuando uno se humilla, el Señor lo enaltece y lo sube. En otras palabras, habían algunos, y hay algunos hermanos que también tienen problemas o complejos de superioridad. Yo soy mejor que tú, yo tengo más dones que tú, etc. Pero lo que nos manda la palabra de Dios es siempre ser humildes y estimar al otro superior a nosotros mismos. Y eso era lo que no entendían estos hermanos. O sea, toman como algo pesado ayudar también al otro, ¿no? Dicen, oye, pero el otro es inferior porque no sabe superar cierta situación. El hermanito mira que está cayendo, no lo puede superar por sí mismo. Pues mira, yo soy mejor que él, porque yo sí lo sé superar mejor. ¿Ve? Entonces, en vez de ayudarlo, estamos viendo, no, de que yo ya tengo más años en la vida espiritual. O sea, no, nos jactamos, nos vanagloriamos de algo que no tiene sentido, porque en realidad no estamos teniendo un verdadero amor por ellos. Así que no hay que ser soberbios. Tenemos que considerarnos otra vez a nosotros mismos. Y por último, considerarnos a nosotros mismos también tiene que ver con someter a prueba nuestra propia obra. Y lo dice también en el versículo 4 y 5. En vez de fijarnos todo el tiempo en otros, sobre todo hay que ver hacia adentro y autoexaminarnos, ¿no? Tenemos que autoexaminarnos, hermanos, ciertamente para adentro, ¿no? Si estamos en la fe o no. El apóstol Pablo lo decía también en 2 de Corintios, capítulo 13. Esto no quiere decir que nunca hay que decirles nada tampoco, porque algunos pueden decir, ya ves, tienes que someter a juicio tu propia obra, así que tú solamente mírate a ti mismo y no me mires a mí. Bueno, eso también es excusarse, pues, ¿no? Entonces yo no tengo derecho a decirle nada. Tampoco es así. Pero también, primero debemos estar bien con el Señor. Eso es lo que nos habla Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5, ¿no? Que primero saquemos la paja de nuestro propio ojo y haremos bien también después para sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Al final no nos gloriaremos de nosotros, sino en la obra que Cristo ha hecho y hace en nosotros. Y lo va a decir también acá en el capítulo 6 más adelante, que me glorío solamente en la cruz de Cristo. Es decir, todo lo que hago yo es por la obra de Cristo. No es porque yo sea espiritual, no es porque yo haya tomado muchas decisiones, sino porque el Señor ha obrado grandemente en mi vida. Como decía Pablo también, se los voy a leer aquí en 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Eso era la gloria del apóstol Pablo, que su testimonio había sido íntegro, intachable, que él se había conducido de acuerdo a la gracia de Dios y que realmente su testimonio era bueno para con Dios, pero también para con los hombres. Y eso es algo que nosotros también tenemos que imitar del apóstol Pablo. Así que recuerda, hermano, nosotros tenemos que ayudar a los caídos, a los que están derribados, arruinados, a los que se están deslizando de la piedad, a los que se están deslizando de la verdadera vida espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos visto 3 puntos en esta oportunidad. Primero, tenemos que restaurarlos, tenemos que procurar hacer todo para hacerlos volver al camino, siempre con un espíritu de humildad, de mansedumbre. En segundo lugar, debemos sobrellevar sus cargas. Todos tenemos problemas, pero lo que prevalece siempre es el amor. El amor debe ser nuestro pilar en todas las cosas que podemos hacer. Y por último, hemos visto también que debemos considerarnos a nosotros mismos, es decir, mirar para adentro. Oye, si yo voy a decirle algo a mi hermano, yo tengo que ver también si yo estoy bien en mi vida espiritual para yo tener la autoridad. Y si mi testimonio es intachable, entonces el hermano también va a poder entender porque va a ver tu vida, cómo tratas a tu esposa, cómo realmente estás conduciéndote en tu vida cristiana. Hermanos, yo les animo mucho a poder meditar en lo que hemos compartido en esta oportunidad. Tomemos decisiones y vamos a terminar ya orando, ¿sí? Orando. Padre Santo, te agradecemos por ese tiempo, gracias por lo que nos has enseñado en esta oportunidad. Te pido mucho que nos ayudes a tomar decisiones y a poder realmente restaurar, también sobrellevar y poder considerar a nuestros hermanos en Cristo, porque tú nos mandas a amarlos sinceramente y a no ignorarlos o a no tomar malas decisiones en nuestros corazones. Gracias por todo y gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra y permítenos permite que cada vez nuestra iglesia sea más espiritual y podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros y amarlos sinceramente para que los problemas que tengamos no se aumenten en demasía. Gracias por todo y una vez más guárdanos a lo largo de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.